Te doy la bienvenida a este nuevo vídeo y en el vídeo de hoy te voy a enseñar una semana más de trading. En este caso vamos a ver todas mis operaciones de la semana del 10 de febrero, en la cual en esa semana pasamos un challenge, una prueba de fondeo. Así que sin más dilación vamos dentro del vídeo. Bien, pues la primera operativa que íbamos a tener iba a ser día lunes en el eurodólar M3. Y vamos a buscar los siguientes. Si queréis ver las confirmaciones más en profundidad, los puntos líquidos que marcamos y demás, te dejo los dos vídeos anteriores por la descripción o puedes ir a verlos por el canal, que básicamente son pues los dos últimos vídeos publicados, donde verás también pues semanas de trading con confirmaciones más explícitas. Bien, así que nada, vamos a empezar. Teníamos marcado el alto y bajo asiático, como ya sabemos, en la sesión de London. Todo este cuadrado azul representa la sesión asiática y esperábamos la liquidación de uno de los dos puntos. Como pudimos ver, el precio nos liquidó lo que es el alto asiático. Por lo tanto, yo ahora iba a buscar una reversión con quiebre para ir a liquidar lo que serían los puntos opuestos, es decir, el bajo asiático. Bien, vamos a ver qué hizo el precio. Nos hizo aquí el quiebre de estructura en estos puntos de aquí, el cual me hizo mi choch. Lo vamos a marcar con este FVG de aquí, ¿vale? Teníamos la entrada en el inicio de la zona de FVG y un stop loss cubriendo la parte extrema con un take profit del 1 a 2. Vamos a extenderlo por aquí. Perfecto. Esta era la primera operativa que teníamos durante la semana, el día lunes. Vamos a ver qué fue lo que sucedió. Vamos a ir avanzando un poquito el precio empezó a darnos ese buen impulso, pero acto seguido el precio pues empezó a acumular. Fijaros que el precio tuvo de nuevo un nuevo impulso, lo vamos a ver aquí, acumulación, distribución, pero en el retroceso el precio pues se nos acabó sacando stop loss. Por lo tanto empezábamos la primera operativa de la semana con un stop loss, dejando la cuenta un 0,5 en negativo durante esa semana. Os recuerdo que ya llevamos un challenge en fase 2, en la cual ya la llevamos bastante positivo y estaba operando con menor riesgo, ya que me faltaba muy poquito para lo que era aprobar ese challenge. Ahora lo iréis viendo en las siguientes entradas. Empezábamos con un 0,5 negativo esa semana. La segunda entrada también iba a ser día lunes, misma temporalidad, igual que el eurodólar M3, pero en este caso en el AUD, que estábamos buscando lo mismo que en el eurodólar. Teníamos la liquidación del alto asiático, teníamos aquí nuestro punto de quiebre, teníamos aquí el choch, perfecto, y teníamos aquí nuestra zona de FVG. ¿Qué fue lo que hicimos? Buscar entrada en el inicio de la zona de FVG con el stop loss cubriendo zona extrema y lo mismo, un take profit del 1 a 2. Y vamos a ver qué fue lo que ocurrió. Vemos como el precio nos entra, vamos extendiendo un poquito. En estos puntos de aquí yo ya me había puesto break even, es decir, cuando tengo este fuerte impulso hacia la baja y se me lleva este último punto anterior, el stop loss lo pongo en punto de entrada, de forma que si el precio se da la vuelta me sacaría tal y como hemos venido en break even, es decir, sin ganancias y sin pérdidas. Una vez tenía ya la entrada protegida, si avanzamos un poco más el precio, vemos cómo finalmente nos sacó en break even. Por lo tanto, en esta segunda operativa de día lunes nos íbamos con un 0% de esta operación y un total de un 0,5 negativo día lunes. Vamos a ver qué fue lo que sucedieron los siguientes días. Pasamos a la tercera operativa de la semana, ¿vale? En este caso, día martes, eurodólar, temporalidad diaria. Bien, te preguntarás que por qué estamos en temporalidad diaria, si normalmente pues ya empezamos en temporalidades menores, y es porque te quiero enseñar lo siguiente, ¿vale? Desde hace unas semanas teníamos el precio inclinado hacia la baja, es decir, donde pues predominaban las ventas, ¿vale? Al tener un precio a la baja, pues lo más lógico es seguir su tendencia para ir a la baja. Bien, vamos a entender ahora esto un poquito más adelante. Además de también marcar el alto y bajo asiático, también marcamos lo que es el PDH, que lo vamos a tener en este punto de aquí, y el PDL en estos puntos de aquí. Para marcarlo es muy fácil, simplemente vamos a la vela anterior. Aquí tenemos que imaginar que haya una nueva vela abierta, que es la sesión que ahora vamos a ver de la operativa. Pues la vela anterior marcamos el punto más alto y el punto más bajo de la vela, por lo tanto aquí tendríamos el PDH, lo vamos a marcar, y por la parte baja tendríamos el PDL. Y aquí tendríamos ya marcado el alto y bajo del día anterior. Una vez visto esto, puedo ver lo siguiente, y es que teníamos una zona de FVG en estos puntos de aquí en diario, por lo tanto, esto también era el inicio de la zona de un FVG diario. Por lo tanto, el PDH coincidía, vamos a borrarlo para que quede más limpio y lo vamos a poner aquí, el PDH coincidiría con un FVG diario, ¿vale? Por lo tanto, lo apuntamos por aquí. Una vez visto esto, vamos a poner esto un poquito así. Vamos a ver lo siguiente, y es que vamos a entrar ya directamente al día de la operativa. Perfecto, lo tenemos aquí.
aquí habría la sesión ya de London con nuestra sesión asiática, teníamos aquí el alto asiático, lo vamos a marcar, bien, y aquí teníamos el bajo asiático, perfecto. Vamos a irnos a temporalidades menores, una vez sabiendo que tenemos estos puntos también marcados por la parte superior. Vamos a irnos a temporalidades menores. Cuando yo fui a M5 pude ver lo siguiente, y es que teníamos todas estas zonas de aquí en forma de línea de tendencia, que para mí esto es liquidez, ¿vale? Para mí las líneas de tendencia no sirven, simplemente son piscinas de liquidez, es decir, todo esto que la gente puede ver como una línea de tendencia, que el precio cuando llega aquí puede tener un impulso de nuevo a la baja, para mí eso es simple liquidez que el precio pues irá a manipular. Bien. Una vez había visto eso, vi lo siguiente, y es que el precio pues me abrió en la sesión de London, el precio pues empezó a hacer su movimiento, bien, y aquí pude ver lo siguiente, y es que el precio me había sacado liquidez de estos puntos anteriores. Una vez teníamos esto, yo vi lo siguiente, y es que después de esta acumulación estábamos muy cerca del alto asiático a liquidar, donde aquí teníamos pues la sacada de liquidez de estos puntos, y esperé un quiebre al alza para ir a liquidar lo que serían estos puntos junto con los puntos de la parte superior. Y te preguntarás, bien, si en la temporalidad diaria la teníamos marcada a la baja, ¿por qué buscar esas posibles compras? Básicamente, pues como hemos visto en temporalidad diaria, teníamos un FVG por la parte superior, por lo tanto, que el precio me viniese a estos puntos antes de tener un nuevo impulso a la baja es algo que lo veía visiblemente bien. Por lo tanto, avanzamos un poco el precio y vi lo siguiente. Como vemos, el precio me impulsó, me sacó liquidez del alto asiático, ¿vale? Me había sacado también liquidez de estos puntos anteriores y me había quebrado estructura en estos puntos de aquí hacia la misma dirección, sabiendo también que teníamos toda esta liquidez por estos puntos de aquí donde el precio podía ir a liquidarla. Pues entonces, una vez vimos eso, vi lo siguiente, y es que viendo el impulso que había tenido el precio, viendo la zona que teníamos por la parte superior y viendo toda la liquidez que me había dejado el precio por la parte izquierda, veía más favorable que el precio pudiese tener un posible impulso al alza y seguir ese posible movimiento para llegar a estos puntos que una posible reversión de ventas. Por lo tanto, eso fue lo que busqué la entrada en estos puntos de aquí, inicio del FVG, con el stop loss cubrí hasta estas zonas de aquí, si no recuerdo mal, más o menos. Además habíamos visto también, como acabamos de comentar, liquidación de estos puntos de aquí, entonces tenemos manipulación, quiebre hacia el alza, posible zona de reacción, entrada en el inicio de la zona y un take profit del 1 a 2. Vamos a marcarlo en estos puntos de aquí, que básicamente casi me coincide pues con los puntos que estábamos buscando. Vamos a ver qué fue lo que hizo el precio. El precio, como vemos, nos pincha zona, lo vamos a tener aquí tenemos la entrada, aquí nos activó la entrada y vamos a ir avanzando un poquito el precio. Como vemos, el precio al final fue una entrada muy larga, si os fijáis, estuvimos incluso que se abrió la sesión de New York, pero finalmente nos acabó dando ese take profit hasta llegar también a estos puntos mencionados anteriormente. Bien, así que esta fue la tercera operativa que habíamos tenido durante la semana, con un 0,5% de riesgo, por lo tanto, como era una entrada 1-2, nos íbamos con un 1% de esta operación, quitando el 0,5 negativo del día anterior, íbamos la semana con un 0,5 positivo. Vamos a ver cuál fue la siguiente operativa de la semana. Pasamos al tercer día de operativa, en este caso la cuarta operación. Como vemos, aquí tuvimos la operación del día martes, día miércoles no tuvimos operativa y pasamos directamente a día jueves y última operativa. Te recuerdo que venimos de toda una semana donde hemos tenido 3 operaciones y llevamos un 0,5 positiva. Nos faltaba tan solo un 1% para pasar esa fase 2 de la cuenta de fondeo. Por lo tanto, con una entrada 0,5 de riesgo, con un riesgo-beneficio del 1 a 2, podíamos tener ya ese 1% y poder pasar la fase. Bien, te voy a enseñar qué fue lo que vi, porque es algo también distinto a lo que estamos acostumbrados a ver de altos y bajos asiáticos, etc. Bien, abría la semana y vamos a ver lo siguiente. Estamos en H1 y en H1 puedo ver cómo el precio, pues después de lo que vimos, donde teníamos este FVG diario por aquí marcado y demás, el precio pues empezó a hacer estructuras alcistas en H1. Por lo tanto, vi lo siguiente, y es que teníamos esta posible zona de reacción. Yo con mis alumnos estaba esperando a que el precio lo que hiciese es caer a estas zonas de aquí para una posible continuación al alza, ya que el precio aún no me había manipulado lo que era el alto asiático. Aquí también tenemos el bajo asiático. Digo que no nos había manipulado el alto asiático
porque ahora vamos a ver en temporalidades menores qué fue lo que estaba haciendo el precio, pero mi principal idea de lo que pasé por el grupo privado era básicamente que teníamos esta zona de FVG y que podíamos tener de nuevo un impulso al alza. Bien, como yo lo más probable que vi fue que después de hacernos el precio, pues estos quiebres de estos puntos de aquí y demás, que el precio tuviese ese impulso a la baja antes de tener ese impulso al alza, lo que hice fue lo siguiente, y es que bajé a mis temporalidades menores para ver pues qué estaba haciendo el precio, y pude ver lo siguiente, y es que en estos puntos de aquí, tanto en M5 como en M3 los podemos ver, estos dos puntos de aquí, el precio me estaba quebrando estructura, ¿vale? Este punto de quiebre me parece más válido, aquí teníamos el quiebre de estructura en M3, por lo tanto el precio me había quebrado en temporalidades menores hacia la baja, dándome esa posible confirmación de que el precio fuese a ir a lo que serían estas zonas de FVG de H1 que teníamos marcadas. Por lo tanto, vi lo siguiente y al ver eso dije, ¿por qué el precio, si no me da una posible confirmación a la baja, aprovechar ese movimiento a la baja y luego ya que el precio, pues aquí si hace un patrón de reversión, poder buscar esas posibles compras, pero si el precio me daba una confirmación en estos puntos de aquí, ¿por qué no sumarme a esa corta venta de un 1 a 2 si el precio me lo daba? Bien, vamos a avanzar un poco el precio y vamos a ver qué fue lo que hizo. Una vez el precio nos había hecho ese quiebre, se podría haber entrado en algún punto de aquí, pero quise asegurar más y vi lo siguiente, y es que el precio, lo vamos a ver a continuación, me hizo un boss, es decir, después del quiebre me hizo un nuevo quiebre hacia la misma dirección, que así ya estaba dándome mayor confirmación de que el precio probablemente querría ir hacia la baja al FVG de H1. Por lo tanto, vimos lo siguiente, y es que teníamos este FVG de aquí por la parte superior, coloqué mi entrada en el inicio de la zona y con el take profit cubrí la zona extrema, que en este caso era esta zona de aquí. ¿Por qué no cubrí lo que es esta zona superior del alto asiático? Porque a mí el precio, una vez tiene un nuevo retroceso y un nuevo quiebre, para mí válido la nueva zona, el nuevo máximo que me ha creado el precio y no el extremo. Bien, en el caso de que hubiésemos entrado en puntos anteriores, antes de que el precio tuviese lo que es este retroceso, es decir, solo este impulso, pues sí cubriríamos estos puntos de aquí. Como era una entrada de poco riesgo a 0,5, ya que nos faltaba ese 1% para pasar la operativa, entonces decidí entrar, ya que igualmente pues lógicamente teníamos el alto asiático sin liquidar y podría haber pegado ese tirón hacia el alza y sacarnos perfectamente en stop loss, pero decidí probarla porque era pues eso, un riesgo bajito, y teníamos aquí pues esa entrada al 1 a 2, lo vamos a ver, que justo nos coincidía pues un poquito antes de lo que es el FVG de H1. Así que esta era la operativa que iba a meter a un 0,5 con 1 a 2, de forma que si nos tocaba take profit, pues íbamos a pasar la fase de fondeo. El precio nos ejecutaba la entrada, como podemos ver en el inicio del FVG. Empezó a tener ese fuerte impulso al alza, yo pensando aquí que nos iba a sacar en stop loss, pero finalmente tuvo esa reversión y nos acabó dando ese take profit 1 a 2. Ya te repito que esta entrada perfectamente nos podría haber tocado stop loss sin ningún tipo de problema, pero asumí el riesgo. No es algo que estamos acostumbrados a operar, lógicamente, pero eso, quise asumir ese riesgo, era un 0,5, vi buenas confirmaciones, como vemos aquí pues en H1 vi esa posible zona donde el precio podía ir a rellenar todo este hueco que tenía antes de seguir distribuyendo al alza, por eso lo vi buena oportunidad. Esperé el quiebre de la estructura, esperé un nuevo quiebre hacia la misma dirección para darme mayor confirmación y una zona de entrada, en este caso del FVG. Al darnos este 1% positivo ya teníamos la semana en un 1,5% positivo, lo que hacía que pasase esa cuenta de fondeo, como estarás viendo en pantalla. Aquí tendrás el certificado en pantalla, verás el día del certificado y demás, para que puedas ver pues qué fue esa semana cuando pasé la fase. Así que nada, esta es una semana más de trading, una semana más enseñando de mis operativas. Espero que te haya podido servir mucho, que hayas podido coger muchos apuntes. Si te ha servido, déjate un pedazo de like que nos ayuda muchísimo, y cualquier duda o lo que sea por los comentarios puedes dejarla también. Espero que te haya servido mucho y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.